Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Café Institucional de la Asociación Española de Franquiciadores. Tenemos hoy como entrevistado a Michael de José Belzunce, que es consejero acreditado por el Instituto de Gobernanza Empresarial, IGE. También es doctor en Economía de Empresa, consultor y profesor de Innovación y Transformación Digital. Y el motivo sobre todo de esta entrevista es porque es el director del grupo de investigación del primer estudio que se está haciendo en España sobre el papel de los consejos de administración en la transformación digital. Michael, muchísimas gracias por estar con nosotros y concedernos esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Y nos acompaña también nuestro director ejecutivo, Eduardo Abadía. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días, Juan Carlos. Pues vamos a empezar, Michael. Primero, que nos cuentes qué es ese Instituto de Gobernanza Empresarial, cuándo se crea, con qué objetivos. Cuéntanos qué exige. Bueno, el Instituto de Gobernanza Empresarial se creó en 2010 y es una de las dos únicas asociaciones de consejeros de administración que existe en España. Y se creó, digamos, para modernizar la gestión de los consejos de administración, para proporcionar una formación actualizada a los consejeros y también para crear, digamos, estudios de investigación que trajeran a España las mejores prácticas de los consejos de otros países. Y es verdad que tiene cierto enfoque especial para las pymes, porque al fin y al cabo España es un país de pymes, entendiendo que pymes es un concepto muy amplio. Desde el punto de vista del estudio, aquellas empresas que facturan entre 20 y 400 millones de euros, con lo cual estamos hablando de un enfoque muy amplio. Centrándonos ya en el estudio, en este primer estudio que se hace en España sobre el papel de los consejos de administración en la transformación digital, ¿cómo y por qué surgió esta idea, Michael? Bueno, la verdad es que entre varios consejeros que formamos parte del IGE y que hemos tenido experiencia anteriormente como directivos en la implantación de la transformación digital, vimos que había una serie de inquietudes comunes, ¿no? Uno de ellos es que habíamos verificado por la experiencia práctica que la transformación digital no funciona si no está bien dirigido desde, digamos, la alta dirección de la empresa. Y no solamente la alta dirección de la empresa, era imprescindible que tuviera un enfoque claro desde el Consejo de Administración. Si no, los fracasos son más evidentes que los éxitos. El segundo elemento que nos dimos cuenta es que hablar de transformación digital tiene varias facetas, pero lo que más predomina en la práctica es la creencia de que es un tema tecnológico. Y sin embargo, es un tema sobre todo estratégico. Y la estrategia es uno de los elementos clave que tiene que abordar los consejos de administración. En este sentido, los consejos en general tienen muy poca conciencia del peso estratégico que tiene la transformación digital y, por tanto, la necesidad de que sea realmente diseñado y controlado y supervisado por el Consejo de Administración. Por tanto, nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Hasta qué punto está pasando? ¿Y qué deberíamos aprender de los consejos de administración de países que tienen esto más desarrollado y más maduro? Y de ahí salió la necesidad y la conveniencia de un estudio de estas características. Bueno, Michael, normalmente cuando hablamos de transformación digital, quienes lo implantan en las organizaciones suelen ser los directores de marketing, de sistemas, directores generales, pero ahora en concreto, ¿quién está participando en este primer estudio y qué les va a aportar? Que es lo más importante. Bueno, la verdad es que la pregunta es interesante. ¿Por qué decimos que este es el primer estudio que se hace? Porque es el primer estudio en el cual se aborda desde la perspectiva de los consejos de administración. Por tanto, los únicos que pueden contestar esta encuesta son los consejeros de los consejos de administración. Es decir, puede ser el consejero delegado, puede ser un consejero independiente, puede ser el secretario del Consejo de Administración, pero en cualquier caso tiene que pertenecer a un Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque lo que queremos recoger precisamente es qué está ocurriendo dentro de los consejos de administración de las empresas españolas. Evidentemente, esto es un estudio muy complicado de llevar a cabo porque no es fácil acceder a estos puestos. Eduardo. Sí, bueno, buenos días, Michael. Un placer tenerte con nosotros. Hola, Eduardo. Un orgullo. Y nada, aprendiendo como siempre todos los días y más de tu mano, ¿no? Hay una pregunta que a mí se me ocurre que, bueno, como va dirigido a pymes, lógicamente, a las pequeñas y medianas empresas, pero no
¿no habéis contemplado el tema de empresas que estén en el IBEX o, por el otro lado, aquellas que son startups? ¿Por qué este tipo de corte por arriba y por abajo, por decirlo de alguna manera entendida? Tiene que ver con el rigor académico del estudio. Es decir, si lo hacemos demasiado amplio, significa que el número de respuestas que tenemos que obtener es, en la práctica, muy difícil de acometer. Eso es el primer motivo. El segundo motivo es que son colectivos muy diferenciados y hacer una media de ellos puede que no tenga sentido. Me explico. Las empresas del IBEX 35 ya tienen muy claro que la transformación digital es un tema estratégico y tienen perfectamente estructurado en los consejos de administración cómo están abordando el tema. A veces incluyen consejeros independientes externos, otros te cogen un hacker, como es el tema de Telefónica, y lo meten dentro del consejo, pero ya tienen muy claro que eso es algo que tiene que ver con la supervivencia de la empresa. Sin embargo, las pymes no tanto, y desde luego las startups es otro enfoque completamente distinto. Las startups son digitalmente nativas, por tanto, evidentemente ya lo tienen asociado desde el principio. Por tanto, nos hemos querido enfocar en aquello que es realmente más del 90% del Producto Interior Bruto español, que es el generado por las pymes, dentro de este rango tan amplio que hemos definido, porque ese es donde más necesidad vemos que hay de que se tome conciencia y se empiecen a definir mecanismos que permitan que podamos responder a esta oportunidad o a esta amenaza de la transformación digital en cuanto a que puede o fortalecer el modelo de negocio o cambiar completamente el modelo de negocio de la empresa. Oye, ahora, desde tu experiencia, y aunque luego me imagino que eso se estudiará y se analizará con los datos que vayáis trabajando en ello, ¿creéis que los consejos de administración de las empresas, en este abanico de entrada, bueno, en este corchete de empresas pymes que habéis considerado, lo tienen como prioridad o realmente, si lo comparamos con otros países europeos, es menor, mayor, igual? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia internacional? Bueno, vamos a ver. Yo sospecho que lo que va a salir es que hay mucho menos conciencia que en otros países sobre este tema. Precisamente por eso queremos hacer este estudio, porque una cuestión es una opinión, que la tengo, y otra cosa es la realidad. Entonces queremos precisamente hacer un estudio que no solamente refleje sin más los datos, sino que los interpretamos y realizamos recomendaciones en función del gap que encontremos. Por tanto, es un estudio que no es solamente informativo, sino que es evaluativo. En mi opinión personal es que hay muy baja conciencia de la importancia estratégica de la transformación digital y, por tanto, lo que suelen hacer los consejos es, bueno, y oye, ya se está trabajando, ya estamos haciendo cosas en marketing, ya está haciendo cosas el director general, pero claro, ese no es el asunto. El asunto no es que estemos haciendo cosas o proyectos de transformación digital. El tema es bastante más profundo y, por tanto, debe considerarse como parte indispensable de la estrategia general de la compañía. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Yo no quería meterte los dedos en los ojos, ¿no? Para nada, sino únicamente era un poco de los estudios es lo que es y a partir de ahí es tomar decisiones y veo muy acertado el comentario que has hecho, porque no es cuestión de digitalizar una web, sino que estratégicamente desde arriba y abajo vaya como estrategia y como objetivos y como proyecto, sea que se vaya trasladando a todas las áreas de la compañía, ¿no? Me imagino. Es así, ¿no? Es así, es así. De hecho, hay prácticas que se están realizando en los consejos de administración de varios países y creo que en función de los resultados que veamos, unas cosas que queremos aportar es, bueno, mirad, esta es la batería de mejores prácticas que están ocurriendo para que tengáis una pista de cómo podéis empezar a estructurarlo en un consejo. Evidentemente, la batería de prácticas que conocemos que se están aplicando por allí, uno lo tiene que personalizar a su caso concreto, pero yo creo que ya es un valor añadido decir, oye, estas son algunas de las prácticas que están ocurriendo y voy a mencionar simplemente un par de ellas, ¿no? Una es que se están creando ya no necesariamente consejeros independientes, sino
con lo que se llama comités asesores, que asesoran directamente al Consejo y que está compuesto por especialistas en transformación digital, pero con visión estratégica, que hay pocos todavía de eso. Especialistas en tecnologías de transformación digital hay muchos, pero con experiencia real de empresa, de haberlo implantado de una perspectiva estratégica, pocas. Esta es una práctica que suele ocurrir. Otra, están ya incorporando cuadros de mando específicos de resultados de la transformación digital desde la perspectiva estratégica. Esto es otro ejemplo de práctica interesante que se está realizando. Y también otra es que dentro del esquema tradicional de un consejo, que ya sabes que es la gestión de riesgos, se está empezando a introducir dentro de la gestión de riesgos el aspecto de la transformación digital. Son ejemplos de Juan Carlos. Michael, ¿cómo vais a conseguir que los miembros de los consejos de administración respondan a esta encuesta para que tenga la mayor representatividad posible, claro? Claro, bueno, por eso tenemos magníficos patrocinadores y colaboradores como sois vosotros como asociación, que podríais hacer llegar esta inquietud y esta encuesta a los directores generales que suelen ser miembros de consejos de administración. También, evidentemente, tenemos la asociación el propio Instituto de Gobernanza y digamos también la Fundación Numa y otras asociaciones que han, digamos, conectado muy bien con el enfoque que queremos dar a este estudio y que creen que es importante. Y luego funciona muchísimo el boca a oreja. Es decir, los consejeros no aparecen en ninguna relación, en ninguna base de datos y por tanto aquí es muy importante el contacto personal y yo creo que ese va a ser un factor fundamental para conseguir un número mínimo de respuestas que nos permitan decir, bueno, esto puede ser representativo. Bueno, Michael, ¿cuándo tenéis previsto que esté el estudio ya realizado para presentar y todo? ¿Y qué resultados esperáis obtener de este primer estudio? Pues nuestro objetivo es tener ese estudio en junio, ¿vale? Y nuestras expectativas es que en base a las respuestas y en base a las buenas prácticas seamos capaces de, primero, aumentar la concienciación por parte de los miembros de los consejos de administración sobre este tema, darle pistas sobre qué pueden llevar a la práctica para empezar a tenerlo en cuenta como una prioridad dentro de sus consejos e idealmente, aunque esto va a depender mucho de las respuestas, conseguir algún tipo de foro en el cual entre los propios consejeros puedan debatir, puedan contar sus propias experiencias de qué es lo que les funciona y qué es lo que no les funciona, hacer una pequeña comunidad en donde, comunidad que por cierto no existe como tal, ¿vale? Crear una comunidad en la cual en torno a este tema, en torno a la transformación digital, puedan intercambiar insights de interés. Pues ya para finalizar, Michael, vamos a centrar la entrevista también en la franquicia, por supuesto, y por qué crees que a los consejos de administración de las empresas franquiciadoras les puede interesar participar en este primer estudio. Bueno, yo creo que los miembros de los consejos tienen muy claro y tienen muy asumido que su rol es velar por la subsistencia y la competitividad de la empresa a largo plazo. Y desde luego, el modelo de negocio que todas las empresas tenemos está basado en, bueno, en una situación económica histórica que es posible o bastante probable que haya que cambiar, ¿vale? Haya que cambiar en función de toda la transformación digital, la globalización, el altísimo grado de competitividad que hay, la inseguridad o la volatilidad constante del entorno, y un factor clave allí es la transformación digital. Entender cómo eso puede afectar a tu modelo de negocio, a tu relación con los clientes y con el resto de stakeholders. Yo creo que cualquier información sobre ese tema que sea específico para el consejo es de mucho interés, porque ya os adelanto que hay muy poco. Hay muy poco escrito sobre el tema, hay muy poco difundido sobre el tema y por tanto creo que todo lo que
lleve a dar mayor información y más si es información cualificada y rigurosa y no solamente opiniones a cualquier miembro del Consejo, esto le puede interesar, sea una empresa pequeña o mediana e incluso grande, fuera del IBEX 35, que vuelvo a decir que yo creo que eso ya lo tienen súper asumido. Muy bien, Michael. Eduardo, si quieres alguna pregunta y si no... Bueno, más que pregunta es un comentario, ¿no? Que me parece muy interesante, Michael, lo que estás diciendo, o lo que, bueno, el trabajo que vais a hacer. Yo estoy convencido que cuando es la primera vez que se hace un estudio, lo digo por experiencia, es complicado que la gente conteste porque es difícil llegar, como tú bien has dicho, al presidente o al CEO de la compañía no tanto al director general, pero sí al Consejo de Administración, para que contesten ellos personalmente. Y bueno, yo creo que hay que ser positivo, hay que ver que el mercado va por ahí, que poco a poco esto es un trabajo, no te digo de hormiguita, pero que sí que es verdad que hay que ir trabajando muy claramente y sin pausa en este tema. Os deseamos lo mejor. Por supuesto, la EF siempre estará con vosotros en el apoyo a los mismos y divulgándolo todo aquello que pueda ser. Cuando tengáis ya un avance del mismo, pues estaremos encantados de poderlo volverte a llamar para que nos cuentes, o a mitad de camino, o en abril, o en mayo, un poco, si quieres, un poco bueno, cómo va. estoy encantado. Estoy encantado de tener vuestra colaboración y, bueno, tengo muchas esperanzas en ello y os doy gracias de antemano por vuestro apoyo. Bueno, nuestro apoyo es incondicional, pero el problema luego lo que tenemos que hacer es que nuestros socios tengan el mismo apoyo para poderte transmitir a ti este tema de información que creo que es fundamental y muy interesante para el buen fin del estudio, ¿no? Y afortunadamente, si esto sale bien, no descarto que sea interesante este mismo enfoque o muy parecido para las startups, que vuelvo a decir, tienen un perfil completamente distinto y incluso unas necesidades distintas en el consejo, donde lo que les sobra es conocimiento de transformación digital y lo que les falta es probablemente la visión estratégica, la visión de personas que ya han trabajado en empresas y saben los problemas de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otro capítulo futuro. Sí, no, Michael, a mí se me ocurre igual te digo una tontería porque lógicamente si te contesta el CEO ya no hay mucho más que hablar, pero sí que igual es interesante en determinadas áreas estratégicas de cualquier organización y sobre todo de una multinacional, pues se me ocurre el tema internacional, el tema de crecimiento, el tema de satisfacción de clientes, 3 o 4 temas, bajar un poco el pistón, bajar un poco el nivel y hacer el mismo tema con ellos, ¿no? Porque al final seguramente hay muchas empresas multinacionales extranjeras que nos pueden enseñar muchas cosas, ya no solo al presidente de la compañía, lógicamente, pero sí en determinadas áreas que hacen que su compañía sea más multinacional que nunca. Es decir, yo el tema internacional lo tengo clarísimo. A mí hasta incluso hablar de internacional se me hace antiguo. Creo que es un poco de mercado y el mercado va por donde va y ahí que es donde yo creo que igual se podría también en otro nivel atacar el mismo. No lo sé, igual si es posible. No, evidentemente vamos a imaginar que el Consejo lo tiene claro, que indica directrices estratégicas que el director general y los directores funcionales tienen que seguir. El problema, cuando lleguemos a ese nivel, es decir, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Vale, recibo la directriz, ¿qué tengo que tener en cuenta para llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Cómo ligo mis experiencias o mis proyectos tácticos con la necesidad estratégica que me está indicando el Consejo? Bueno, pues evidentemente eso es un campo muy interesante de actuación futura. Muy bien, Michael, pues muchísimas gracias. Como no puede ser de otra manera, Juan Carlos. Darle el detalle que tenemos preparado para él, Eduardo. Sí, bueno, habíamos preparado una taza para que te tomaras un buen café esperando esos cuestionarios. No es posible. Lo que sí te vamos a hacer es un pequeño diploma que lo hacemos con mucho cariño y mucha ilusión para que tengas un pequeño detalle de tu paso por la que es tu casa y que estamos encantados de que puedas venir todas aquellas veces que creas oportuno. Muchísimas gracias a vosotros dos y a la asociación y me tomaré el café con mucho gusto. Seguro que está calentito. Seguro, seguro. Además no te va a afectar a los nervios. Pues muchas gracias, Michael de José Belzunce, que es consejero acreditado por el Instituto de Gobernanza Empresarial IGEP, pero sobre todo director de ese equipo de investigación de este primer estudio que se está haciendo en España sobre el papel de los consejos de administración en la transformación digital. Que vaya muy bien el estudio y estamos pendientes de los resultados, Michael.
Muchísimas gracias y buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Michael. Buen fin de semana. Gracias.